Lo que nos pide es estudiar el Wronskiano de distintas funciones y con eso encontrar si son linealmente independientes. Entonces, primero para repasar un poco de teoría, porque esto es un concepto que puede ser un poco nuevo, ¿sí?, en lo que venimos viendo. Lo importante del Wronskiano es que nosotros vamos a tener un conjunto de funciones, ¿sí?, y la idea es que esas funciones, para estudiar si son linealmente independientes o no, este operador básicamente lo que hace es darnos una idea teniendo en cuenta las derivadas, las primeras y segundas derivadas que tiene en cada caso. ¿Sí? Hay una explicación teórica que después se puede mostrar, pero veámoslo aplicado a la práctica. El primer ejemplo que nosotros tenemos acá es este conjunto de funciones, los polinomios de mónicos y de 1x a la 1, x al cuadrado, así sucesivamente hasta el término x enésimo. Vamos a hallar el Wronskiano. Entonces, esto es un conjunto, ¿sí? ¿Cuántas funciones tenemos acá? Tenemos la primera función que es 1, la segunda función que es x a x, después tenemos x al cuadrado y así sucesivamente hasta la función n más 1, ¿sí?, que tenemos acá, ¿sí? N más 1 en realidad, digamos, respetando esta n, ¿sí? Pueden ser n funciones también, pero como para que se entienda la idea. Entonces, lo que vamos a armar es una matriz que va a tener las derivadas de cada una, es decir, pensémoslo de la siguiente manera. Nosotros tenemos n más 1, la matriz tiene que ser cuadrada para empezar. Entonces nosotros tenemos n más 1, ¿sí?, básicamente con n más 1 variables acá. Entonces nuestra matriz va a tener n más 1 derivadas de todas. Entonces, por ejemplo, la primera es sin derivar, es la derivada de orden 0. O sea, como la primera es la derivada de orden 0, es decir, la primera fila queda tal cual, son n derivadas, ¿sí? Para tener una idea, eso puede traer a confusión. Entonces, la primera fila de la matriz, ¿sí?, recuerden que esta va a ser una matriz de n por n, ¿sí? O sea, se llama la matriz W, que es del Wronskiano, en este caso pertenece de R de n por n. La primera fila, ¿sí?, van a ser tal cual, ¿sí?, las funciones 1, x, x al cuadrado y así hasta x a la n. La segunda fila es las primeras derivadas, entonces tenemos derivada de 1 es 0, derivada de x es 1, derivada de x al cuadrado es 2x y así hasta n por x a la n menos 1. La segunda fila es la segunda derivada, o sea, derivamos la fila anterior, es decir, 0, 0, 2 y así sucesivamente hasta n por n menos 1 por x a la n menos 2. ¿Sí? Si seguimos ese patrón, ¿hasta cuándo lo tenemos que seguir? Hasta que nosotros tengamos n derivadas, es decir, vamos a tener, pensémoslo de esta manera, ¿no? Esto, primero hay que aplicar el determinante. Bueno, de acá, todo esto van a ser n más 1 columnas. Y acá van a ser n más 1 filas, donde esto, salvando la primera, son n derivadas. Es decir, la primera, si quieren, sería la derivada de orden 0. ¿Okay? Entonces, n derivadas tenemos, acá se hace 0, se hace 0, se hace 0, hasta que llegamos al último, donde lo que tenemos es n por n menos 1 por n menos 2 y x a la 0, con lo cual x a la 0 se hace 1, con lo que queda acá finalmente es n factorial. Entonces la idea es encontrar ahora, ¿sí?, cuánto nos va a quedar el determinante. Es decir, la idea del Wronskiano es calcular, una vez armada toda esta matriz, es calcular el determinante. Entonces, el determinante lo que nos va a decir es que si el determinante es 0, ¿sí?, la matriz o el conjunto es linealmente dependiente. Si es linealmente independiente, su determinante tiene que ser distinto de 0. ¿Correcto? Entonces, procedamos, ¿no? Entonces, en este caso determinante, fíjense, qué particularidad, es un determinante importante, pero ¿qué particularidad tiene esta matriz? Esta es una matriz triangular inferior, es decir, si nosotros tomamos la diagonal, que está hecha por todos estos elementos, todo lo que está por debajo de esa diagonal son ceros, ¿sí?, escalonados. Por lo tanto, el determinante de una matriz triangular inferior o superior es directamente la multiplicación de los elementos de su diagonal, en este caso de toda esta diagonal que vemos acá. Con lo cual, lo que nos va a quedar en este caso va a ser W, nos va a quedar. Es el Wronskiano, recuerden que el operador es el determinante de esa matriz, es decir, primero armamos la matriz con todas las derivadas y las funciones y luego aplicamos el determinante. Entonces el Wronskiano va a ser n factorial, que sería la primera, después el que le sigue va a ser n menos 1 factorial por n menos 2 factorial y así sucesivamente hasta cuáles son los últimos factoriales. 2 factorial, 1 factorial, ¿sí?, y 1 directamente. 1 factorial y 1 son lo mismo, ¿no?
Esto tiene que ser distinto de 0. Bueno, y esto obviamente abre abanicos a infinidad de números. Igualmente acá la respuesta va a ser este punto, ¿sí? Para hacerlo más sencillo, como acá tenemos varios tipos de funciones, vamos a hacer algunos ejemplos, no todos, porque se sigue un poco la idea, pero bueno, nada, para que ustedes lo tengan más claro. En este caso es más simple porque tenemos dos funciones, pero pensémoslo de la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo hacemos el Wronskiano? Primero, estos son dos funciones, con lo cual van a ser dos filas. ¿Sí? Es decir, vamos a tener la primera fila y después la derivada, de grado 1, ¿sí? En este caso. Entonces esto nos va a quedar el Wronskiano. Vamos a tener la primera fila que queda tal cual, es decir, e a la a de x y x por e a la a de x. La primera derivada en este caso nos va a quedar a por e a la a de x, y después en este caso es la multiplicación de e a la a de x por 1 más a por x. Luego, terminado esto, calculamos el determinante. Esta expresión lo que nos va a quedar es e a la a de x más 1, ¿sí? Por 1 más a de x menos a por x e a la a de x más 1. Entonces, la idea es que, fíjense, acá hacemos distributiva, ¿sí? Se anula el segundo término con el primero, y esto, obviamente la condición es que tiene que ser distinto de 0, con lo cual queda a por e a la a de x más 1 distinto de 0. Eso como una expresión final, ¿no? Fíjense, el caso D es un poco más interesante porque ya metemos trigonometría acá. Acá tenemos la función seno de x y luego tenemos la función seno de x más pi sobre 4. Entonces en este caso lo que vamos a tener es que el Wronskiano nos va a quedar, la primera fila queda tal cual, derivada de orden 0, y la segunda, en este caso las derivadas en este caso van a ser coseno de x y en este caso van a ser coseno de x más pi sobre 4, y calculamos el determinante, ¿no? Bueno, esto, seguimos acá abajo, nos va a llevar la expresión seno de x por coseno de x más pi sobre 4 menos coseno de x por seno de x más pi sobre 4. Esta es una expresión un poco más trabajable de las que venimos trabajando al principio. Vamos a hacer una cuenta auxiliar acá. Si tenemos seno de x más y más menos, esto nos va a quedar seno del primero coseno del segundo más coseno del primero seno del segundo, ¿correcto? Y si tenemos coseno de x más menos y, en este caso va a ser seno del primero seno del segundo con el signo cambiado, ¿sí? Acá ponemos más menos y después coseno de x coseno de y. Entonces en este caso reemplazando, ¿sí? Fíjense, coseno de pi sobre 4 en este caso, y seno de pi sobre 4 queda raíz de 2 con 2. Entonces básicamente lo que vamos a tener básicamente sería la igualación que vemos ahí. Entonces la idea sería tomar algún ejemplo, si esto justamente para que el Wronskiano nos quede 0, cómo nos quedaría en este caso, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer acá es tomar un 0 de referencia, supongamos en este caso para ver si realmente, efectivamente son linealmente independientes. Acá lo que hay que hacer es reemplazar punto a punto. Si tenemos, por ejemplo, 0, en este caso esto nos va a quedar seno de 0 por coseno de pi sobre 4, ¿sí? Menos coseno de 0 por seno de pi sobre 4. En este caso, seno de 0 es 0, con lo cual esto se anula. Esto es 1 y esto es 1 sobre raíz de 2, con lo cual esto va a quedar menos 1 sobre raíz de 2. Con lo cual, para este valor es linealmente independiente el conjunto y no tiene demasiado misterio. Vamos a ver otros ejemplos más. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. Les pedimos nuevamente que se suscriban y que le den like si creen que les haya gustado y demás. Eso realmente nos ayudaría mucho para poder seguir haciendo trabajos como este. Nos vemos la próxima y mucha suerte a los que vayan a rendir. Un abrazo grande.